Este video no trata sobre Tupac, ni sobre Kendrick, ni sobre ningún rapero en específico. Este video abarca algo más grande. Pero para entrar en contexto, déjame contarte una historia rápidamente. Cuando tenía aproximadamente 14 años, descubrí la música de un rapero que cambió mi forma de entender este género, The Notorious B.I.G. Y como otros, muchos, al tener el primer contacto con el clásico que es Ready to Die, lo escuché hasta el hartazgo, fascinado por el gordo del ojo vago que a día de hoy me sigue pareciendo el mejor flow que vio nacer la costa este. Sin mí esto no es lo mismo, como Biggie sin el ojo vago. Recuerdo lo mucho que me impactó llegar a la canción Suicidal Thoughts por primera vez, casi finalizando el álbum. En esta canción Biggie simula que está hablando por teléfono con P. Diddy, en ese entonces conocido como Puff Daddy, en una conversación muy oscura donde Biggie decide sincerarse sobre sus intenciones de acabar con su vida. La canción comienza con esta barra que está en pantalla, con Biggie dejando saber cuáles son sus deseos cuando le toque abandonar este plano. Ir al infierno porque no le ve sentido a ir al cielo a estar rodeado de los buenitos. He wants black teams and black hoodies, en contraposición a los ángeles que están todos vestidos de blanco. Esa y muchas otras barras del disco dejaban en ridículo cualquier cosa que en canciones de reggaetón pudiera considerarse controversial, lo cual era un tema de moda por ese entonces. La barra de Biggie era especial por el impacto que generaba, más que todo porque no es normal escuchar una declaración tan fuerte en ningún contexto, menos aún para nosotros que vivimos en países de habla hispana tan representados por la religiosidad. Había cierto tabú, y lo sigue habiendo, a la hora de referirse a estos temas de esa forma en la que Biggie lo había hecho en Ready to Die. Después de eso, este tópico de la figura de Dios, de cómo veían a Dios los raperos, de lo que de verdad significa la figura de Dios en el mundo del hip hop, siguió dándome vueltas en la cabeza, por lo que decidí hacer este video. Hoy vamos a hablar a profundidad sobre lo que significa Dios para el hip hop. Y no me malinterpreten, no es un video religioso. Este es posiblemente un video de corte más filosófico, ya que el concepto de Dios puede variar para cada persona. Y por eso es tan interesante verlo desde la óptica del hip hop. Sin más preámbulo, let's go. Partiremos de la pregunta principal. ¿Quién es Dios en el hip hop? ¿Qué representa Dios para el hip hop? ¿Y cómo ven a Dios los raperos? Y para ello, tenemos que ir al principio, al génesis del rap para estar acorde con la temática. Dios es un elemento referencial constante dentro de las letras de rap desde los inicios del mismo. Recordemos rápidamente que una de las primeras canciones que se consideró rap con contenido, llevando un tinte más social, fue The Message, de Grandmaster Flash and the Furious Five. Antes de este tema, el hip hop no había podido abandonar el contexto de la fiesta en los barrios. En The Message tenemos la barra de God's smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. O sea, Dios está sonriendo al verte, pero también frunce el ceño porque solo Él sabe las cosas que vas a atravesar. En el contexto de un tema que refleja el descontento social, esta barra es utilizada para reflejar a Dios como una figura máxima que todo lo ve y que sabe todos los problemas que enfrenta la gente de a pie, y que solamente Él sabe realmente que el futuro seguirá siendo igual o incluso más difícil. Es importante resaltar que a diferencia de otros géneros como el gospel y demás, en el hip hop desde un principio se trata al ente divino como algo lejos de nosotros, algo que nos mira desde la distancia, intangible, con poca injerencia en las cosas que nos suceden día con día. En este caso, alguien que ve y sabe, pero que no participa activamente. En otras muchas letras de hip hop de los 80, también vemos a los raperos referirse a los dotes liricales como un regalo divino. Pero en los 90 empezaríamos a ver la figura de Dios retratada con mayor profundidad. Y uno de los raperos que exploraría en sus letras su compleja espiritualidad, su relación con la fe y demás, fue Tupac Shakur. Su música reflejaba constantemente la lucha entre la esperanza y la desilusión. Es muy interesante buscar en las letras de Tupac cómo entendía la figura divina. En muchas de sus canciones hay rimas confeccionadas como rezos y plegarias a Dios, en su mayoría reflejando la lucha constante con los problemas que siempre enfrentó en su vida, como el hecho de estar rodeado de violencia e injusticia. No en vano, uno de sus mayores éxitos es el tema Only God Can Judge Me, Solo Dios puede juzgarme, un tema parte de su icónico álbum All Eyes on Me, donde podemos ver a un Tupac consternado por el intento de homicidio al que se enfrentó un par de años antes, con barras como Oh my Lord, tell me what I'm living for, everybody's dropping, got me knocked
knocking on heaven's door, pidiendo a Dios directamente una razón por la que vivir cuando siente que todos quieren verlo abajo. En otro tema no tan conocido, la referencia es todavía más directa. Desde el nombre, Lord Knows, o sea, el Señor lo sabe, Pac rapea barras como I wonder if the Lord will forgive me or bury me allí. I couldn't let my adversaries worry me. En este tema, Pac expresa su preocupación sobre si a pesar de sentirse alguien puro, Dios igualmente lo verá como un gángster, así como ve a todos los demás, a sus adversarios, quienes quieren acabar con él. Pac, a lo largo de su vida, en diferentes canciones y entrevistas, dejó ver su preocupación por demostrarle a su Dios que no era simplemente otro punk, otro vago, otro ingrato que se olvida de cuando no tenía nada. I pray to God every night. I still do that. I wanted God to know that even though I was going through the worst of times, I still recognize Him as being something greater than myself. You know that I'm not no punk, I'm not soft-hearted, that when it gets bad, I'm going to be like, oh, I don't believe in God no more. I believe in God all the time, every day, all day. Y justo antes de dejarnos, Tupac también dejó su máximo testamento sobre cómo percibía la figura de Dios en su vida, con The Dunk Illuminati, The Seven Day Theory, en 1996, un álbum cargado de simbolismo, oscuridad y referencias religiosas. Desde la portada donde vemos a Pac marcar un paralelismo con la figura de Jesucristo en la cruz. En este disco, Dios aparece como un tema recurrente en diferentes formas, una figura de juicio, un símbolo de redención y un punto de cuestionamiento sobre la justicia divina. Quizás siendo la referencia más directa, la canción que lleva nombre de rezo bíblico, Hail Mary, que en el coro rima Come with me, Hail Mary, run quick, see, what do we have here now? Do you wanna ride or die? Tupac utiliza el Ave María en un contexto de violencia y venganza, casi como si estuviera rezando por su propia redención mientras camina por un camino peligroso. Mucha gente presume que Pac ya estaba muy seguro de que iban a acabar con su vida, por lo que este tipo de letras nos transportan a la mente de alguien que ya conoce su destino, que de cierta forma sabe que le queda poco tiempo en la tierra. En ese mismo álbum se adentra aún más en el tópico con la canción Blasphemy. They say Jesus is a kind man. Well, he should understand times in this crime land. Todos dicen que Jesús es bueno, entonces debería entender lo difícil que las tenemos en estas calles del delito, confrontando la idea de Dios siendo bueno pero permitiendo todo el mal que prevalece en la tierra. Pero en esta misma canción, Pac también dice una barra llena de significado, con How can you explain time in BC? It's hard enough to live now in these times of greed. BC son las iniciales de Before Christ, o sea, antes de Cristo. Pac está preguntando cómo pudo sobrevivir la humanidad antes de Cristo, con lo difícil que es vivir en nuestros tiempos debido a toda la avaricia que existe en el mundo, aún después de recibir al que muchos consideran el Salvador en carne propia hace ya miles de años. Durante toda la canción, Tupac se muestra crítico con la religión y la justicia divina. Expresa su escepticismo sobre si Dios realmente comprende lo que ocurre en la calle, sugiriendo que la Biblia no es suficiente para explicar la brutalidad del mundo real. Y sin dudas, la relación de Tupac con la figura divina es una de las más entrañables, una relación compleja con la espiritualidad y Dios en su música. Para Tupac, la figura de Dios está siempre junto a él, pero a su vez parece haberse alejado de su creación porque recurrimos a la violencia y la avaricia para resolver todo en el mundo. Saltando a nuestro idioma, tenemos un ejemplo muy importante también, y creo que es un ejemplo que ni siquiera necesita presentación. Vico C, considerado el pionero del rap en español, siempre tuvo una relación especial con Dios y la espiritualidad en su música. Desde sus primeros álbumes, las referencias a la fe, el pecado y la redención fueron parte de su identidad artística. Aunque en un principio su estilo era más desenfadado, con el tiempo su lírica se tornó más profunda, incluyendo mensajes religiosos y morales. Con el tiempo, su relación con la espiritualidad se hizo más evidente, hasta convertirse en el pilar fundamental de sus canciones. Vico es considerado el pionero del rap cristiano en español, pero su evolución demuestra que su conexión con Dios siempre estuvo
estuvo presente desde que comenzó en la música. Y el álbum, Aquel que había muerto, no solo es uno de los álbumes de rap más importantes de la historia, coronando la habilidad de storytelling de Vico con una cuota necesaria de flow, explosión y crítica social. La figura de Dios siempre está presente de una forma muy directa, como aquello que representa la salvación, la bondad y lo correcto. Vico, en barras como estas que están en pantalla de la canción Quieren, ejemplifica perfectamente problemas que luego veremos ser abordados por otros raperos como Kanye West o Kendrick Lamar, diciendo: quieren convertirme en el portavoz de todos sus antojos, pues lo que quieren son ídolos que satisfagan sus ojos, siendo posiblemente el primer rapero en enfrentar una temática recurrente en el género sobre la necesidad de los fans de diosificar a los artistas que siguen. Pero a inicios de los 2000, paralelamente a la popularización del hip hop en español de la mano del filósofo, una de las figuras que terminaría siendo más polarizantes en este género, Kanye West, sacaba su álbum debut y su single más exitoso, contrario a lo que demandaba la industria musical del hip hop, era una canción totalmente inspirada en la figura de Dios. Jesus Walks, con una temática muy en la línea de Quieren de Vico C, denunciaba que la música que no le conviene a la industria no puede rankear en las listas. Esta canción revolucionó la industria al mezclar rap, gospel y un mensaje abiertamente cristiano en un género conocido por su dureza y realismo. Kanye presenta la fe como un arma contra la adversidad, usando a Dios como un guía en la lucha contra el pecado y la violencia. Critica a la industria de la música por rechazar temas religiosos, mientras que temas como las drogas, el sexo y el crimen son completamente normalizados. Expresa un sentimiento de culpa y distancia con Dios, una idea que también se haría recurrente a lo largo de su carrera. A pesar de su fuerte mensaje cristiano, la canción fue un éxito comercial y crítico, consolidando a Kanye como un artista innovador. Y esta sería solo una de las primeras veces que Kanye abordaría el tema de Dios. Y es que el tema de la religiosidad de Kanye da para un video completo al respecto, quizás evaluando el descenso a la locura total en la que se encuentra hoy en día. Avísenme en los comentarios si esta temática les interesa para un futuro video. Pero resumiendo un poco este primer acercamiento de Kanye al tema de la divinidad, podemos decir que lo refleja de la manera clásica, solo que desde el punto de vista de alguien que quiere hacerse notar en el mundo del entretenimiento, pidiendo fuerzas porque quiere lograrlo en el mundo de la música sin tener que, en sentido figurado, vender su alma al diablo, abandonando los valores cristianos con los que fue criado para cantar sobre lo que la industria necesita vender. Pero bueno, hasta ahora podríamos decir que el hip hop siempre fue relativamente gentil con la figura de la máxima divinidad, por lo que para seguir avanzando a lo que verdaderamente representa Dios para el hip hop, es necesario preguntarse si el rap desde sus inicios se basa en el constante cuestionamiento de lo establecido, cuestionando al sistema, a los políticos, a las personas e incluso cuestionándose a sí mismo. ¿Cómo no va a cuestionar la espiritualidad? Y para hablar de ello se me viene a la cabeza un ejemplo perfecto. Un impacto parecido al de Biggie con Suicidal Thoughts me generó la canción Perdiendo la Fe de Canserbero, una canción donde Can expone sus razones para dudar de la existencia de Dios. En Perdiendo la Fe podemos ver quizás el estado puro del hip hop, cuestionando la figura divina con argumentos tan evidentes que se pueden pasar por alto. Me dicen que agradezca a Dios cuando algo me salga bien, pero si a ver vamos, los malos rezan también. Yo estoy seguro que el que mata por placer reza también para que sus planes no se le echen a perder. Con rimas como estas, el Can expone parte y contraparte, pero siempre lo hace desde el respeto. Y de hecho, toda la canción es una plegaria por parte de alguien que ha perdido su fe casi por completo, ya que en lo profundo de su corazón quiere creer que hay algo más. Y de hecho, en el coro lo dice explícitamente: si estoy equivocado, perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar, pero si existes no creo que estés conmigo, y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal. Este cuestionamiento acompañó al Can durante toda su vida, ya que en otras canciones como Enfermo, también conocida como All You Need Is Hate, tiene rimas más polémicas comparando a la Biblia con un cúmulo de falacias como la que podría ser un discurso presidencial. Sin embargo, en sus últimos días diría que el Can se encontraba en un proceso fuerte de reflexión y replanteándose el tema de su fe, porque va
barras como "no creo en la Biblia, sino en razonamientos lógicos", sufrían modificaciones y las cantaba diciendo "no en sus conciertos. Durante toda su obra, el Khan abordó la espiritualidad desde la duda, la crítica y el cuestionamiento existencial. A través de su música exploró la muerte, el destino, el bien y el mal y el papel de Dios en un mundo lleno de injusticia. Khan tenía una relación con la figura de Dios más complicada que Tupac, porque este último se decantaba más por creer, por mantener su fe, mientras que Khan siempre lo abordaba desde la duda. Una perspectiva diferente pero interesante sobre cómo los raperos con su identidad contestataria también pueden preguntarse si eso en lo que creen tiene sentido o no. Pero si hablamos de raperos con una fuerte espiritualidad presente en sus canciones y en álbumes enteros como un concepto, tenemos que hablar de Kendrick Lamar. Y es que desde Good Kid, Mad City, el álbum conceptual de Kendrick que lo catapultaría a la fama mundial y que bien puede entenderse como una película sobre un joven Kendrick enfrentándose a la vida peligrosa de su natal Compton, podemos ver a Dios como otro personaje de la obra, que funciona a modo de brújula moral cuando Kendrick decide participar en la vida vandálica. Durante todo el álbum se entiende que K-Dot está consciente del inminente juicio divino por sus acciones, mostrándose arrepentido ante Dios y pidiendo su redención. Tanta es la exaltación de la figura divina que el álbum inicia con una oración. Lord God, I come to you a sinner, and I humbly repent for my sins. Dejándonos saber que muy probablemente los eventos que vamos a escuchar a lo largo del disco sean parte de una confesión de Kendrick ante Dios. Y es que a lo largo de la obra, K-Dot suelta rimas como "soy un pecador y probablemente vaya a pecar de nuevo", enteramente consciente de su naturaleza humana y de cómo, a pesar de intentar resistir la tentación, sabe que volverá a sucumbir. Pero es en el clímax de Good Kid, Mad City donde vemos la importancia de la figura de Dios en esta obra. En Sing About Me, I'm Dying of Thirst, somos testigos del despertar espiritual figurativo de Kendrick dentro del álbum. Un Kendrick atrapado en un ciclo de violencia es confrontado por una mujer mayor que le ofrece una oración como vía de escape. Al repetir sus palabras, él acepta que necesita a Dios y a la fe para dejar atrás la vida de las calles, marcando un punto de inflexión en su historia. En estos primeros trabajos de K-Dot, Dios se manifiesta como un juez moral que le recuerda sus faltas, una fuente de culpa en su intento de vivir correctamente, un camino hacia la redención que le ofrece una salida de las calles violentas y un llamado divino que lo transforma en el narrador y líder en el que se convertirá después. Y aunque en la carrera de Kendrick la espiritualidad es un tópico de vital importancia, otro enfoque muy interesante es sin dudas el tratamiento que le da en el álbum de Mr. Morale and the Big Steppers, ya que gran parte del concepto de este álbum gira en torno a la necesidad de la sociedad de buscar ídolos, salvadores, como lo resaltamos en Quieren de Bicosí. Una temática muy presente en el hip hop es esa tendencia de la gente a buscar dioses a los cuales seguir, al no poder sobrellevar sus carencias personales. De hecho, todo queda muy claro en el tema Savior, ya que la canción comienza con una advertencia clara: Kendrick made you think about it, but he's not your savior, dejando en evidencia que aunque su música ha inspirado a muchos, él no es un líder divino ni un redentor. A lo largo del tema, critica la dependencia de la gente en conseguir modelos de conducta, subrayando que el verdadero cambio debe venir desde el interior de cada persona. También reflexiona sobre la hipocresía en torno a la justicia social y la moralidad, cuestionando a quienes predican ciertos valores sin aplicarlos en su vida. Kendrick usa este track para rechazar el papel de salvador que algunos le han otorgado y enfatizar su humanidad, recordando que incluso aquellos que parecen tener respuestas están en una constante lucha espiritual y personal. E irónicamente, Kendrick tendría que pasar por esta confrontación antes de verdaderamente, en cierto sentido, salvar al hip hop, al menos a nivel comercial global, con todo lo que pasó en 2024, incluyendo el beef con Drake, GNX y el Super Bowl. Pero volviendo al tema, si siguiéramos hilando, podríamos hablar también de la última iteración del hip hop con respecto a la figura divina, con enfoques como el de Kanye en años posteriores, autopercibiéndose como un dios.
y raperos como Travis Scott de las últimas camadas más decantados por la idea de que los raperos necesitan dejar de creerse dioses. Pero como les digo, todo este tema da para un video nuevo en un futuro, por lo que hasta aquí llega este primer ensayo con solamente algunos de los ejemplos más directos que se me han ocurrido para abordar esta pregunta de quién es verdaderamente Dios para el hip hop. Y mi respuesta hasta ahora es que quizás desde sus inicios el hip hop ha mantenido una relación tensa y contradictoria con Dios, reflejando la compleja realidad de quienes lo crean. Para muchos raperos, Dios no es solo una figura de esperanza y redención, sino también un símbolo de duda, juicio e injusticia. Sus letras muestran a un Dios que ofrece salvación, pero al mismo tiempo parece distante ante el sufrimiento de los marginados. Es una fe moldeada por la supervivencia, donde las calles son un campo de batalla entre el bien y el mal. La espiritualidad no es un refugio pasivo, sino una lucha interna constante por mantener la cordura y la pureza de corazón. Pero eso es quizás lo que enaltece al ente divino dentro de la música rapera, ya que a diferencia de otros géneros enteramente inclinados hacia la adoración, el hip hop ha decidido convertir a Dios en algo más que un simple símbolo de fe, humanizándolo, enfrentándolo, desafiándolo y en ocasiones reivindicándolo, también dejando saber que tal vez, y solo tal vez, Dios realmente sea una parte de todos nosotros. En este género no es solo un ser supremo que guía, sino un reflejo de la desesperación, la esperanza, la contradicción y la resiliencia de aquellos que buscan sentido en un mundo que muchas veces les da la espalda. Por los momentos, esto es todo lo que tengo sobre la relación de Dios con el hip hop o del hip hop con Dios. Déjenme en los comentarios si les gustó este video análisis. ¿Qué piensan sobre la relación de los raperos con la espiritualidad? ¿Y qué otra temática les gustaría que abordara en futuros videos? Les recuerdo que se pueden suscribir si aún no lo están y dejen su like para seguir apoyando el crecimiento del canal. Queremos convertirnos en el canal referente de hip hop, analizando a fondo este movimiento que tiene mucho más para ofrecer de lo que la mayoría piensa. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Peace.